Ya, perfecto. Más bien hay que darle también el co-host también, por favor, al doctor Omar Reyes, que es el que está a cargo del dictado de esta teoría. Yo voy a hacer algunas introducciones a los alumnos. Ya. Buenas tardes. Hola Omar, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, alumnos. Perfecto. Buenas tardes. Ya. Bueno, buenas tardes, jóvenes. Luego de este pequeño inconveniente que lo vamos a ir superando en la medida de las próximas semanas, también unas pequeñas descoordinaciones, quería en principio darle la bienvenida a esta segunda clase teórica. Esta clase va a estar a cargo del doctor Omar Reyes, que es sobre la segunda teoría sobre inflamación aguda y crónica. Él, tomando en cuenta las solicitudes de ustedes, va también igual a compartir un poco las dudas que ustedes tienen, aclarárselas en la medida de lo posible, y de esta manera podamos entender mejor la clase teórica del día de hoy. Quiero aprovechar también a sí mismo para indicarles lo siguiente. Lamentablemente, el día de hoy tenían ustedes una clase con el doctor Hugo Castro. Ha tenido una dificultad, se ha excusado. Por lo tanto, los grupos de seminario que él tiene los vamos a coordinar con sus respectivos delegados para poderlo recuperar este día sábado, por favor. Este sábado lo vamos a recuperar. Asimismo, también igual, hay algún grupo de alumnos que los delegados nos han hecho llegar que tienen cruce de horarios con fisiología. Entonces, hemos acordado de que después de las 8 de la noche vamos a tener la clase de recuperación de seminario. El grupo que se le cruza seminario y que no pudieran participar de la clase que es el día de hoy de 5 a 6:30, lo van a recuperar a las 8 de la noche. ¿Ya? Entonces, así vamos a recuperar la parte de seminario. Si hubiera alumnos que tienen que recuperar la parte de práctica, igual también reportarlo con el delegado para organizar un grupo de recuperación de los que tienen cruce de horarios y con el componente práctico también para el día sábado. ¿Ok? Bueno, sin más preámbulos, lo dejo con el doctor Omar Reyes, quien está a cargo de la teoría del día de hoy. Omar, bienvenido, muchas gracias. Te dejo con los alumnos. Muchas gracias, doctor Taxa. Buenas tardes, estimados alumnos. Buenas tardes, personal encargado del aula virtual. Quien les habla es el doctor Omar Reyes. Soy docente de la Cátedra de Patología 1. Y conmigo vamos a tener unas teorías, unas sesiones teóricas, la sesión 2 y la sesión 3, y posteriormente nos veremos en la segunda parte del curso. Primero, ante todo, darles la bienvenida a todos los alumnos, tanto de la sede de Lima como de la sede de Chiclayo, que conocedores de la problemática que ha surgido pues, en el contexto de esta pandemia, la sede central ha tenido a bien organizar un curso para ellos también, de tal manera que podamos todos juntos llevar esta asignatura y poder, en ese sentido, avanzar los temas correspondientes a las currículas de cada una de estos dos grupos, ¿no? Sabemos que son dos grupos numerosos, pero creemos que con la experiencia que hemos tenido en el semestre anterior y aunado a algunos nuevos docentes que se han incorporado, también muy deseosos de sacar adelante esta asignatura, lo vamos a llevar en la medida de lo posible dentro de lo que esperamos, ¿no? Que es llevar un buen curso. En este sentido también recalcarles que tenemos las sesiones teóricas, las sesiones de seminario conmigo. Hay unos grupos en los cuales ya se ha hecho la invitación y que va a comenzar a las 5 vía el servicio de Teams
que pueden acceder por sus correos institucionales. Hay algunos chicos que me mandaron sus correos preguntando por que tenían inconvenientes para el acceso. Ya he solucionado los cuales han venido pidiendo el acceso y esperemos que no haya ningún otro contratiempo. Entonces, en ese sentido también vamos a comenzar entonces con este tema, que como ustedes ya lo han revisado, ha estado, digamos, disponible en la plataforma y a partir de eso sus compañeros han mandado sus preguntas sobre algunos puntos que sería importante recalcarlo. Me da mucho gusto que muchos de sus comentarios han sido positivos en el sentido de que han podido captar las ideas principales y que ha permitido, digamos, esta modalidad, digamos, el conocer aspectos necesarios y que son, digamos, claves para la comprensión de lo que corresponde al capítulo de inflamación, tanto aguda y crónica. Enseguida voy a compartir mi pantalla y conforme vamos a ir viendo algunas de las láminas que presentamos en la sesión teórica, vamos a ir contestando a manera de respuestas, de preguntas y respuestas, esas inquietudes que me han hecho llegar. A ver, vamos a compartir. Compartimos pantalla. Entonces vamos a compartir la pantalla, a ver. Me avisan. Acá lo tenemos. Ahí está. Bien. Entonces, el tema de hoy corresponde a inflamación aguda y crónica. Entre las principales dudas que me hicieron llegar, me mencionaron... A ver, un ratito. Está cargando. A ver, parece que... Ahí está, a ver. Acá está. A ver. ¿Se visualiza la pantalla, disculpen? Con el anfitrión. Sí, doctor. Ya, muchas gracias. A ver. Está un poquito lento el sistema. A ver. Muy bien. Cuando presentamos el tema, surgían varias interrogantes respecto a qué era la inflamación y qué función cumplía dentro de la fisiología del ser humano. Entonces, en ese sentido, la respuesta más sucinta, más directa, es que la inflamación es una respuesta que nos protege ante lesiones celulares que pueden ser endógenas o exógenas y sus efectos. Y que además, esta misma respuesta, que es la inflamación, podría devenir en lesiones adicionales. Entonces, ese concepto, como me han solicitado, es clave para entender cuál es el tema y cuál es la importancia de la inflamación. Es una respuesta que nos protege ante la lesión que sufre una célula, pero que a su vez esa misma respuesta puede condicionar, ¿no?, lesiones en distintos órganos o sistemas. Entonces, con esa primera introducción nosotros un poco nos ubicamos en el tema. Estoy tratando de avanzar, pero... Entonces, ya desde el punto de vista
fisiopatológico. La inflamación es una reacción tisular que va a consistir en una respuesta coordinada de los vasos sanguíneos y de las células inflamatorias, en este caso los leucocitos, ante una lesión tisular. Está un poco lento. Otra pregunta muy importante que los alumnos, algunos de los alumnos, hicieron llegar era entender la función de la inflamación. ¿Por qué había inflamación? ¿Por qué es necesaria la inflamación? Entonces, en ese sentido, es importante afirmar que la inflamación es útil porque a través de ella nosotros localizamos espacialmente dónde se está produciendo una lesión. Tengamos un ejemplo. Estamos caminando por la calle y no nos percatamos de un objeto, nos tropezamos con él y nos golpeamos. Entonces, la parte del tejido epitelial que va a ser una abrasión, una herida, rápidamente nos va a señalar, ¿no?, a través de las vías nerviosas periféricas, la localización de una lesión, en este caso una lesión traumática, contusa, y ese proceso inflamatorio que ha iniciado nos va a permitir localizar dónde es que se está produciendo esta lesión. A su vez, este proceso también va a permitir neutralizar o destruir al agente causal de la lesión, sea un proceso inflamatorio, sea un proceso infeccioso, un proceso neoplásico. La inflamación nos va a permitir ubicar a ese agente patógeno, ¿no? Y una vez que ha concluido ese proceso en el cual destruye a este agente patógeno, como vamos a ir viendo, va a iniciar inmediatamente, o casi, digamos, digamos, a la vez, el proceso de reparación, que también es muy importante, porque de nada nos serviría nosotros desarrollar toda una respuesta sincronizada, efectiva, contra un agente lesivo, si posterior a eso no iniciamos, ¿no?, los eventos para restaurar la homeostasis previa a esa lesión. Entonces, útil, ¿por qué? Localizamos, neutralizamos y destruimos al agente patógeno. Y iniciamos la reparación. Por eso es muy útil la inflamación. Pero, cual espada de Damocles, tiene doble filo, ¿no? Este proceso inflamatorio también tiene un lado perjudicial. Y era lo que veníamos diciendo al inicio, ¿no? Que este proceso inflamatorio puede, cuando se sale de control, dañar los tejidos adyacentes, ¿no? También provocar, vía la sensibilización de las células inflamatorias, reacciones de hipersensibilidad que van a dañar otros órganos. Y cuando el proceso inflamatorio no ha tenido una adecuada evolución, puede volverse crónico. Y en ese sentido, desarrolla enfermedades a lo largo del tiempo. Bueno, esta lámina que les coloqué era un poquito para hacer mención desde el punto de vista histórico, cómo es que el proceso inflamatorio ha sido descrito desde los tiempos inmemoriales, en los que la civilización humana pues ha ido buscando el desarrollo y el entendimiento de los problemas que le suscitaban al hombre, ¿no? Entonces se dice que los escritos antiguos que hacen alusión a los procesos inflamatorios datan de más allá de los 3000 años, ¿no? Entre ellos, pues, los papiros de Evers y de Smith en el Antiguo Egipto. Sin embargo, no fue sino hasta varios siglos después en que Roma
por medio de Celso, establece los 4 signos cardinales que, en cierto modo, clasifican a un proceso inflamatorio, ¿no? El rubor, que es la coloración rojiza que toma una lesión, la tumefacción o tumor, el calor y eventualmente el dolor. Y posteriormente le añadieron una última característica que es la pérdida de función por medio de Virchow en el siglo XIX, ¿no? Eso es un poquito desde el punto de vista histórico. ¿Qué otro aspecto también es importante que nos han hecho llegar entre sus dudas? Vamos a cargar un poquito. Vamos a ver. Bueno, es importante, por ahí nos menciona uno de los alumnos, que le ayudemos en la explicación de los componentes de la inflamación. Entonces, nosotros tenemos que tener claro que va a haber unas características generales en todos los procesos inflamatorios. Ojo, aquí todavía no hemos ahondado en las peculiaridades de los procesos agudos y crónicos, sino de manera general. Entonces, en ese sentido, podemos decir que como característica general va a haber una reacción vascular, ¿no? Una reacción, inicialmente una vasodilatación, ¿no? Que va a permitir que los elementos distintos de la sangre puedan atravesar las paredes del endotelio y llegar hacia, ¿no? La zona donde ha habido el daño tisular. A su vez, va a haber una respuesta celular, porque perfecto, efectivamente va a haber una reacción de los vasos, pero ¿y qué más vamos a tener? Entonces, por medio de esa reacción vascular, son las células del sistema inmunitario las que van a participar en el proceso de inflamación. Entonces va a haber una respuesta celular. Tenemos, por un lado, el componente vascular y por otro lado tenemos el componente celular. Con eso ya un poquito estamos orientados espacialmente. A su vez, debemos decir que va a haber una serie de pasos intermedios que van a propiciar que se desarrolle adecuadamente el proceso inflamatorio. Y esto parte desde un reconocimiento del agente agresor vía determinadas células, determinadas moléculas. Va a haber un reclutamiento para que los leucocitos puedan salir, por así decirlo, de su camino y dirigirse hacia la zona de la lesión. Va a haber una acción en el lugar, en el campo de batalla, en donde estas células inflamatorias utilizarán todo su arsenal bioquímico para erradicar al agente causal. A su vez, va a haber una regulación de la respuesta entre las distintas células. Es como cuando el equipo va a rescatar a unos rehenes, entonces todos trabajan de manera coordinada, igualito. ¿Por qué? Porque si no hay una regulación de la respuesta, este proceso inflamatorio se puede salir de control. Y concluido esto, va a haber un proceso resolutivo que va a buscar el restablecimiento de las características hacia, digamos, lo que era antes del proceso inflamatorio. Y esto va a depender mucho del tipo de tejido en el cual se produzca esta lesión. Va a haber tejidos en donde la reparación va a ser completa, satisfactoria al 100%, y va a haber otros en donde, debido a las características intrínsecas de las células, no tendremos más que una reparación vía un proceso que se llama la cicatrización, que será materia de la siguiente sesión teórica. Entonces, en líneas generales podemos decir que esto es el corazón del proceso inflamatorio. Una respuesta vascular, una respuesta celular y una serie de pasos intermedios que van a conducir este proceso inflamatorio para restablecer las funciones del tejido como antes de la lesión. Entonces vamos a seguir. Hasta aquí ya estamos solucionando varias pequeñas preguntas que nos habían hecho llegar. Vamos a ir avanzando. Y aquí ya entonces vemos un poquito ya a profundidad lo que es la inflamación aguda. Entonces, las características que mencionamos se aplicaban al proceso inflamatorio en general, pero cuando nos referimos de un proceso agudo, estamos hablando ya de una característica
clínica que va a separar estos procesos, y que es el tiempo. El tiempo tanto de la respuesta como el tiempo que va a durar este proceso, ¿no? Entonces, vamos a denominar así que una inflamación aguda corresponde a una respuesta rápida del anfitrión. Y es rápida para hacer llegar este componente celular y todos los elementos bioquímicos que van a actuar a nivel de la lesión para poder limitarla, neutralizarla y restablecer la función. Entonces, hasta ahí lo tenemos claro. La inflamación aguda es una respuesta rápida del anfitrión para hacer llegar el componente celular, ¿no?, a la lesión. Vamos a poner. Entonces, como generalidades, tendremos que este proceso de inflamación aguda también va a tener un componente, ¿no?, vascular, va a tener cambios en la microcirculación y va a tener una migración de estos leucocitos a través de estos vasos sanguíneos para alcanzar la zona de lesión. Entonces, esto es lo que va a ocurrir en el proceso de inflamación aguda. A ver acá. Y entonces, en esta pequeña lámina, un poco como que vemos estos eventos que hemos mencionado, ¿no? Tenemos una lesión tisular, de la cual va a partir los tres componentes que didácticamente nosotros los separamos. Pero ojo, en el tejido esto se da en simultáneo. Nosotros, para que ustedes tengan el entendimiento en este momento de su aprendizaje, es que lo dividimos de esta manera didáctica, ¿no? Pero ustedes tienen que darse cuenta que estos procesos se van a ir dando de manera simultánea. Entonces, va a haber un cambio vascular, va a haber un tejido directamente afectado y va a haber un componente exógeno, que en este caso, para nuestro ejemplo, es una infección bacteriana, una bacteria. Entonces, estos cambios vasculares que van a conducir, habíamos dicho que se necesitaba aperturar las vías para que lleguen el componente celular. Es como cuando, por ejemplo, los bomberos reciben un llamado de alerta, ¿no?, de un edificio que está afectado por un incendio. Entonces, los ciudadanos que están adyacentes van a facilitar el acceso por medio de las vías para que lleguen los bomberos, igualito. Este sistema va a hacer cambios, este proceso inflamatorio va a producir cambios a nivel de los vasos, facilitando la vasodilatación. Y esto es permitiendo una permeabilidad vascular. ¿Y qué se va a conseguir con esa permeabilidad vascular, como estamos viendo en este gráfico? Se va a permitir que se formen defenestraciones a nivel de las células endoteliales, por medio de las cuales el componente celular y el componente plasmático atravesarán los capilares. Si el componente plasmático atraviesa hacia la zona de los tejidos, estos recibirán un influjo de volumen y eso conducirá a un fenómeno muy típico del proceso inflamatorio, que es el edema. Habíamos dicho que Celso había establecido sus 4 signos cardinales, en el cual había uno que era tumor. El tumor es por el proceso tumefacto que se va a dar en el sitio de inflamación. Y entonces, este líquido, este plasma, que no solo sale como plasma, sale también pues con hematíes, sale con los elementos formes, los leucocitos, va a dar esa coloración rojiza. Entonces tendremos ya los dos de las características, ¿no? Un rubor en la zona y una tumefacción. Pero no solamente se va a dar eso. Entonces, por un lado vamos a tener la salida del líquido plasmático. Entonces, por otro lado, este daño directo en el tejido celular va a condicionar que distintas células que se encuentran en los tejidos, ¿no? Algunos macrófagos especializados, vayan respondiendo. ¿Ante qué? Ante las moléculas de los agentes exógenos. En este caso, los lipopolisacáridos, ¿no?, que tienen estas bacterias. Estos van a generar una respuesta vía citoquinas, ¿no?, que son la forma en que las células se comunican entre ellas para cumplir sus funciones. Entonces, nosotros tenemos un idioma, ¿no? Podemos hablar español, inglés,
chino, las células se comunican químicamente. En ese sentido, vía las citoquinas, ¿no? Van a empezar a activar tanto los macrófagos como a otras células, ¿no? Y entonces todo eso que va a generar una estimulación y un reclutamiento de más células inflamatorias. Adicionalmente, de manera directa, estas proteínas exógenas van a activar al sistema de complemento. Y el edema, junto con los elementos que componen el plasma, van a activar la cascada de coagulación. Entonces vamos a tener que estos eventos en conjunto van a favorecer, van a fortalecer la estimulación de más células inflamatorias. ¿Y esto qué va a condicionar? Que estas células que están transitando a través de los capilares reciban esas señales químicas e inicien un proceso de migración celular. Entonces teníamos por un lado los cambios vasculares, y ahora estamos entendiendo cómo de manera orquestada se van dando estos cambios, van a condicionar una respuesta en las células. Y eso es lo que al final va a conducir a que estos linfocitos, leucocitos en general, migren, atraviesen el endotelio y por medio de estas citoquinas alcancen la zona donde ha habido una lesión y efectúen la respuesta final, que viene a ser la destrucción de estos agentes exógenos por medio de las distintas características que tienen estas células, ¿no? Tienen sus enzimas, ¿no? Tienen, digamos, unas moléculas que les permiten señalar, ¿no? Que activen, que participe el complemento, en fin, eso ya lo veremos más adelante, pero en líneas generales, en esta imagen nosotros podemos comprender cómo se va a dar ese proceso inflamatorio agudo. Entonces, teníamos que las reacciones a nivel de la microcirculación van a estar dadas por una vasodilatación inicial, un aumento en la permeabilidad, como hemos visto, una salida de líquido intravascular que vamos a conocer como edema. Pero a su vez, esta salida de líquido va a generar un enlentecimiento porque los tejidos se distienden, se acumulan y hay una presión a nivel de los vasos y esto va a condicionar un éstasis. ¿Qué es el éstasis? Un tránsito lento del componente eritrocítico, ¿no? Del componente celular que viaja en los vasos. Entonces va a haber un éstasis. Y esto va a favorecer la acumulación de los leucocitos que mediante los mediadores químicos van a migrar hacia el tejido que está lesionado. Entonces tenemos acá, en este cuadro sinóptico, vemos cómo se va a ir dando estos procesos. Y en esta imagen, como también se le hemos colocado, establecemos pues esos cambios en la microcirculación, ¿no? Tenemos primero un vaso sanguíneo y los tejidos en condiciones naturales, en donde ellos circulan libremente a través de los vasos sanguíneos, y después, cuando hay un proceso inflamatorio, va a haber una retracción inicial, seguido por, digamos, una salida del componente intravascular. Y a través de estas proteínas exógenas se desencadenará una respuesta ¿no? química que va a favorecer el reclutamiento, la marginación, la adhesión y la migración de estas células para llegar hacia la zona de inflamación. Acá tenemos también otra imagen, un poco más de lo mismo, acá con ayuda de la microscopía electrónica que nos permite ver en ultraestructura cómo se van a ir dando esos cambios, ¿no? Entonces vemos cómo se forman esos espacios entre las células endoteliales por los cuales van a migrar nuestros componentes sanguíneos, ¿no? Exacto. Acá tenemos, a ver, un poquito. Y entonces vemos eso desde el punto de vista vascular. Pero habíamos dicho que también había un componente celular. A nivel del componente celular, como también fue otra de las interrogantes que nos hicieron llegar, era un poquito explicar cómo era la migración. Perfecto. Nosotros tenemos que una vez que la célula ha sido reclutada químicamente, esta va a ir direccionándose
hacia las paredes de los vasos. Ese fenómeno lo conocemos como la marginación. Si no, simulen pues cuando ustedes están yendo por la carretera y divisan varios kilómetros hacia adelante que hay un poco de fuego, ¿no? Entonces ustedes son ciudadanos muy cívicos y primero van bajando la velocidad y van direccionándose hacia la orilla para poder detenerse y ver de qué se trata, si alguien está en peligro, si lo pueden socorrer, y ese proceso hacen las células, se marginan. Y este proceso va a favorecer que lentamente estas células se pongan en contacto, primero un contacto cinético, en el cual se va a dar un rodamiento, en donde va a haber unas moléculas que van a permitir una adhesión transitoria para reducirle la velocidad, ¿no? Así hay que entenderlo, para reducirle la velocidad a estas células y que posteriormente van a ser reemplazadas por otras moléculas un poquito más resistentes, más fuertes, que van a permitir que esa célula se detenga en el sitio donde se le necesita. Hasta ahorita no mencionamos ningún nombre de molécula, solamente quiero que entiendan el concepto. Entonces, primero, las señales hacen que los leucocitos se marginen, se orillen hacia las paredes de los vasos. Después va a haber una unión cinética, ¿no? En el cual va a haber una fijación, una liberación, una fijación, una liberación, que va a ir reduciendo la velocidad hasta finalmente una adhesión en el sitio de la lesión. Posteriormente, con ayuda de otras moléculas importantes, va a darse unos cambios tanto a nivel del endotelio como a nivel del citoesqueleto de la célula, ¿no? A ver, si nosotros tenemos que atravesar unas rejas, tratamos de ponernos de perfil para poder, ¿no?, ingresar, ¿no?, en la medida que se pueda. Igualito hacen las células, ¿no? Entonces, tratan de aprovechar los cambios que se han dado en el endotelio para generar cambios en su citoesqueleto y poder atravesar el endotelio. Ese es el fenómeno de la transmigración. Pero ellos han llegado hasta ese punto motivados, ¿no?, conducidos por señales químicas. Estas señales químicas van a seguir estando presentes cuando estas células logren la transmigración y son las que van al final llevar ese componente que está atravesando el vaso hacia la zona de la lesión. Eso es la quimiotaxis. Finalmente, en la zona de la lesión tendremos lo que se va a desarrollar ya como la acción propia de estas células inflamatorias sobre el agente extraño, el agente lesivo, y una de las principales es la fagocitosis, que es el englobamiento de este componente exógeno para su destrucción, su neutralización. Entonces, ¿qué debemos tener nosotros ¿cómo se llama?, en el concepto de esto? Es que a través de este proceso de fagocitosis vamos a tener activación de los leucocitos, se va a reconocer estas sustancias extrañas, se van a englobar, se van a formar vesículas o vacuolas lisosómicas para digerir ese componente y excretar, eliminar. Entonces, hemos visto el componente vascular y el componente celular. A ver, sigamos. Entonces, acá en esta laminita tenemos resumido todo el proceso, ya con ayuda de estos diagramas no bien didácticos que están en su libro de Robbins, que es, digamos, el libro con el que nosotros trabajamos para el aspecto teórico, y podemos nosotros identificarlo. Entonces, habíamos mencionado que habían estas proteínas de baja afinidad, ¿no?, las integrinas. Habíamos dicho que eran esas proteínas que nos ayudaban a desacelerar, ¿no?, a bajar la velocidad. Entonces, estas integrinas van a estar uniéndose a otras proteínas que están componiéndose, ¿no?, a nivel del endotelio, ¿no?, como son las selectinas, ¿no? Entonces, estas moléculas van a permitir esa desaceleración.
Finalmente, estas integrinas, las que tengan un mayor estado de afinidad, van a usar otro tipo de moléculas que nos van a permitir, ya una adhesión firme, ¿no? Como son los ICAM, ¿no? Estas moléculas. Y otro tipo de moléculas, ¿ya? Que nos van a permitir la transmigración, como son las PK, ¿no? Que son expresadas, ¿no? En estas células inflamatorias. Entonces, a través de este proceso, ¿no? Los distintos citoquinas van a generar la quimiotaxis hacia la zona de la lesión. Y veamos que este proceso se autogestiona, porque dentro del componente de las células que van a responder en el sitio de la lesión, se van a liberar sustancias que van a seguir reclutando y haciendo llegar más células, como son la interleuquina 1 y el factor de necrosis tumoral. Entonces vemos cómo este círculo, ¿no? Favorece la llegada, ¿no? Hacia la zona de la lesión de estas células inflamatorias. Pero como habíamos mencionado en un inicio, este proceso debe tener una autorregulación. Llegará un momento en donde este componente nocivo, lesivo, ya esté neutralizado, ya esté destruido, y no sea necesaria la expresión de las interleuquinas 1 o del factor de necrosis tumoral, y por lo tanto cese, digamos, el reclutamiento de los leucocitos. Entonces ahí estamos hablando de un proceso autorregulado y limitado. Por lo tanto, podemos inducir que si en este nivel no hay una adecuada regulación, este proceso puede cronificarse, ¿no? O puede generar problemas de hipersensibilidad. Entonces ahí estamos un poquito comprendiendo cómo se concatenan estos procesos inflamatorios con, digamos, algunas enfermedades, ¿no? En el aspecto lesivo del proceso inflamatorio. A ver, todavía nos queda tiempo, vamos a ver. Acá tenemos un cuadrito en donde mencionábamos, pues, estas distintas moléculas que participan, ¿no? La familia de las selectinas y de las integrinas, que favorecen, ¿no? El rodamiento y la adhesión, ¿no? Propiamente dicha, que ya ustedes con más cuidado lo van a revisar. Acá tenemos más imágenes que nos permiten ver los distintos componentes, ¿no? Acá tenemos, pues, los lipopolisacáridos, ¿no? Que activan distintos receptores y que van a conducir a distintas respuestas, ¿no? Ya sea vía mediadores, ¿no? De la inflamación, como son los metabolitos del ácido araquidónico, que van a generar una amplificación de la respuesta, o estas mismas sustancias que pueden desencadenar los cambios citoesqueléticos que habíamos dicho. ¿Para qué? Para provocar la transmigración, ¿no? O sea, tiene que haber un reordenamiento del citoesqueleto. ¿Para qué? Para que pueda atravesar esos espacios entre las células endoteliales. Entonces, todo esto es un juego muy bien regulado de los distintos receptores y sus proteínas, ¿no? Que van a estimular estos cambios, ¿no? Por otro lado, desde el punto de vista directo, ¿no? Va a estimular estas proteínas exógenas la activación tanto de la fagocitosis, ¿no? Como la producción de especies reactivas de oxígeno, los famosos radicales libres, ¿no? Que van a tener una actividad microbicida, va a destruir directamente a estos microbios. Entonces, todos estos son, digamos, los efectos de los distintos procesos en los que se activan estos receptores de señales que van a conducir a una respuesta celular. ¿Qué pasó acá? Y acá teníamos unas imágenes de nuestro quehacer diario, ¿no? Nosotros los patólogos somos los especialistas en el diagnóstico histológico. Entonces las distintas especialidades nos consultan, ¿no? Desde cosas
digamos, que tienen un diagnóstico certero, rápido, preciso y de un curso benigno, hasta patologías que tienen un diagnóstico difícil, que muchas veces requiere de estudios más complejos y que muchas veces entrañan desenlaces ominosos, ¿no? Como son el cáncer. Entonces, todos estos distintos, digamos, temas, distintas patologías, nosotros los vemos en el servicio, ¿no? De anatomía patológica. Y aquí estamos viendo, pues, un proceso inflamatorio y tenemos un vasito en el cual vamos a ver cómo se va a ir dando este fenómeno. Miren, ustedes acá notan que hay unas células que han estado adhiriéndose hacia los vasos. ¿Para qué? Para poder atravesarlo y conducirse a las zonas de los tejidos en donde se está dando un proceso inflamatorio, ¿no? A ver, vamos a ver acá. Acá tenemos también otro vasito sanguíneo y vemos cómo se ha trasvasado el hematíes, líquido plasmático, abundantes neutrófilos, ¿no? Hasta una zona en donde ha habido una lesión ística, ¿no? Entonces, es así como nosotros lo estamos viendo, ¿no? Una cosa eran las imágenes, los diagramas que nos permiten entender el fenómeno, y otra es verlo ya en vivo, así decirlo, ¿no? En el tejido mismo. Entonces estamos viendo estos cambios, ¿no? Cómo se disponen estas células inflamatorias en el tejido lesionado. Ahí está. Entonces, una pregunta más que me hicieron llegar era sobre los componentes mediadores de la inflamación. Entonces, como su nombre lo dice, para que se lleve a cabo todo este proceso, digamos, bien elaborado y de manera precisa, requiere pues de mediadores de la inflamación, ¿no? Que van a encargarse de que todo ocurra cuando debe ocurrir. Entonces, estos mediadores pueden ser generados por las células, ¿no? O pueden estar imbuidas en el líquido plasmático. ¿Y quién produce en el líquido plasmático? El hígado, ¿no? Entonces tenemos que bien pueden ser mediadores celulares o mediadores plasmáticos. Ahí ya tenemos una primera división. Después, estos se van a producir en respuesta a diversos estímulos. Al haber una gran variedad de mediadores, también se verá reflejado que se activan ante distintos estímulos, ¿no? Luego, si son varios los mediadores y son varios los estímulos, por lógica, son varias las dianas o puntos blancos donde van a actuar. A su vez, si estamos hablando de un proceso netamente regulado, que se autolimite, debemos decir que estos mediadores deben tener una vida media corta, ¿no? Una acción precisa, ¿no? Y que una vez terminado se elimine para que no sigan potenciando, ¿no?, otros focos de inflamación. A su vez, un mediador puede estimular la liberación de otros mediadores o ser conocido como un mediador intermedio, ¿no? Entonces, en ese sentido, estas son las características que tienen nuestros mediadores inflamatorios. Sí, le hemos planteado de manera general y luego vamos a ir viendo algunas características. A ver, vamos a ver acá. Entonces tenemos primero mediadores de origen celular, ¿no?, que van a ser producidos por distintos componentes celulares, las aminas vasoactivos, a la cabeza la serotonina, la histamina, ¿no?, los derivados del ácido araquidónico, las especies reactivas del oxígeno, el óxido nítrico, las citoquinas, por medio de las cuales los linfocitos se comunican, y las enzimas lisosímidas que favorecen pues destrucción de algunos componentes proteicos exógenos, entre otros. Ahí tenemos nuestros mediadores de origen celular. Pero también tenemos nuestros mediadores de origen plasmático, que habíamos dicho que se producen a nivel del hígado, ¿no?, como el sistema del complemento y el sistema de coagulación y las iminas. Entonces acá en esta laminita también vemos acá claramente nuestros mediadores, ya sea de origen celular o de origen plasmático. Si estamos hablando de origen plasmático, los hace el hígado, ¿no? Entonces acá tenemos distintos, ¿no? La histamina, la serotonina, que pueden ser producidos ¿por qué? Por los mastocitos, los basófilos, los neutrófilos, entre otros. Luego tenemos
los derivados del ácido araquidónico, ¿no? Tenemos las prostaglandinas, los leucotrienos, ¿no? Que lo producen en general la gran mayoría de los leucocitos, ¿no? Los plaquetas, entre otros. El óxido nítrico, las citoquinas. Tenemos pues también estos factores plasmáticos a la cabeza, los factores de coagulación, ¿no? ¿Qué haríamos si no tuviéramos factores de coagulación, chicos? Se desencadena un proceso inflamatorio y no hay quien lo pare. No hay quien cree ese primer tapón con ayuda de la coagulación, las plaquetas, ¿no? Esa red de fibrina, no tendríamos cómo parar eso, ¿no? Entonces tenemos el componente plasmático, el componente y el componente del complemento también, que nos ayuda pues al ataque, ¿no? De estos elementos exógenos. Entonces acá tenemos un poquito todas estas células y vemos cómo muchas de las acciones de estos mediadores, ya sean plasmáticos o, digamos, originados por las células, que van a conducir por medio de distintas acciones a incrementar vascularidad, incrementar permeabilidad, favorecer al edema. ¿Para qué? Para que ingrese más componente, ¿no? Plasmático hacia la zona de la lesión. ¿Se dan cuenta entonces cómo estos mediadores van a favorecer del desarrollo de este proceso inflamatorio? Y en el momento que esto se limite, es como decirle, ya no necesitamos más, se reordena la configuración del endotelio, se cierran esos espacios, ya no ingresan más células y adentro se va a dar el proceso reparativo, ¿no? Que tendrá también sus peculiaridades, como lo veremos en su momento. Entonces acá tenemos también los derivados del ácido araquidónico, ¿no? Que devienen todos ellos de los componentes fosfolipídicos que están en la membrana celular, ¿no? Y es por esa razón que los esteroides, como la dexametasona, los corticoides, los inhiben en un nivel muy alto, ¿no? A nivel de estos fosfolípidos. Y provocan, pues, una respuesta antiinflamatoria. Por eso los esteroides son antiinflamatorios, porque anulan la respuesta de la cascada del ácido araquidónico, ¿no? Y de esa manera, ¿cómo se llama? Desinflaman, ¿no? La zona de la lesión. Pero también eso conlleva muchos riesgos, porque como lo están inhibiendo a un nivel muy alto, ¿no? Los efectos adversos van a ser muy amplios, ¿no? Y hay después unos antiinflamatorios que son más precisos, más selectivos, que anulan una de las dos vías, ¿no? En este caso de la ciclooxigenasa, los famosos COX-1, COX-2, que tienen menores efectos adversos que los esteroides, ¿no? Pero en sí, ¿qué nos dice esta lámina? Que estos distintos componentes del ácido araquidónico favorecen el proceso inflamatorio. En este caso, envía la ciclooxigenasa para la producción de prostaglandinas. Y estas prostaglandinas, veamos cuáles son sus efectos. A ver, ¿por qué son importantes? Producen vasodilatación, o sea, que siga llegando más componente celular, que siga llegando más componente plasmático a la zona de la lesión. Inhiben la agregación plaquetaria, o sea, bajo ninguna forma se obstruye el tránsito. Sigue entrando. El tromboxano A2, que produce vasoconstricción. Acá hace lo contrario, ¿no? Cerramos un poquito y inducimos la agregación plaquetaria. Entonces eso también va a favorecer, digamos, una suerte de regulación entre estos dos componentes, ¿no? Acá tenemos también otras prostaglandinas, la PGD2 y la PGE2, que favorecen la vasodilatación, el aumento de la permeabilidad vascular. Y por el otro lado, de la vía de la 5-lipoxigenasa, tendremos la formación de las lipoxinas, ¿no? Las lipoxinas, las A4 y las B4, que generalmente, ¿no? Que su función es inhibir la adherencia de la quimiotaxis, ¿no? Entonces ya no favorece, no permite que, digamos, se perpetúe este proceso inflamatorio. Pero por el otro lado tenemos, ¿no? Los leucotrienos que favorecen la quimiotaxis, o sea, que sigan llegando más células, ¿no? Entre otros. A ver, vamos avanzando. Bueno, acá también tenemos una laminita que nos explica cómo funcionan las células del complemento, ¿no? Que a través de su vía alterna y su vía clásica, ¿no? Nos ayudan a
opsonizar, a reconocer a estos componentes proteicos exógenos y desencadenar una destrucción por medio de la fagocitosis, ¿no? A través de la formación de un complejo de ataque de membrana para destruir a las células extrañas, ¿no? En este caso las bacterias o distintos componentes patógenos. A ver, sigamos avanzando rapidito porque estamos con el tiempito. Entonces, en este cuadro general, como ustedes ya lo habían visto en la teoría, tenemos clasificados nuestros distintos componentes mediadores de la inflamación, cada uno con la función precisa por la que es más importante, ¿no? Entonces, ahí nosotros tenemos para poder repasar, ¿no? Y otra de las preguntas que también me hicieron llegar ya correspondían hacia lo que era la evolución y los patrones morfológicos. A ver, tenemos que la evolución de la inflamación tiende a una resolución completa cuando se ha cumplido adecuadamente el proceso inflamatorio, a una cicatrización y sustitución por un tejido conjuntivo cuando el tejido no permite una completa regeneración, o una progresión o una inflamación crónica cuando en algún punto ha fallado la autorregulación o se ha perpetuado la presencia del agente lesivo. Y así pues tenemos que la inflamación aguda, con todos sus cambios, tanto vasculares y celulares, va a devenir, ya sea en un caso de inflamación crónica, porque éste progresa, porque persiste el agente lesivo, porque se ha sensibilizado a las células inflamatorias, entre otros, va a conducir al establecimiento de una inflamación crónica. Mientras que cuando este ha sido autolimitado, se han dado las condiciones que favorecen una adecuada cicatrización, una adecuada regeneración de los tejidos, va a haber una resolución. Y esta resolución puede ser una resolución completa o puede ser vía una cicatrización. Y las cicatrizaciones generalmente se asocian con pérdidas celulares y fibrosis. Eso ya lo veremos en la clase 3. A ver. Y los patrones morfológicos de la inflamación aguda también, que fueron objeto de sus inquietudes. Tenemos 4 patrones muy característicos. En el primero tenemos un patrón inflamatorio, ¿no? Primero tenemos una inflamación normal, ¿no? En el cual este tejido, en este caso el pulmón, al ser, digamos, invadido por algún agente patógeno, ¿no? Un neumococo, por ejemplo, va a desencadenar una respuesta inflamatoria con vasodilatación, salida de componente celular, componente plasmático, y veremos pues a nivel de los espacios alveolares un infiltrado leucocítico característico con destrucción y edema de los tejidos adyacentes, ¿no? Eso es lo que nosotros vemos normalmente en un proceso agudo. Ya en una inflamación serosa, lo que vamos a notar es que va a haber un componente edematoso característico, ¿no? Que va a, digamos, formar una suerte de vesículas o ampollas cutáneas, en donde ese componente tiene unas células inflamatorias, pero no es muy denso, ¿no? Entonces tenemos un proceso claro, un poco más limpio, y es la inflamación serosa. A ver. Por otro lado tenemos un patrón fibrinoso. Acá tenemos que el exudado, el componente celular, ha provocado una lesión hística importante, ¿no? Con formación de pus, de exudados de fibrina, con un gran componente necrótico, ¿no? Entonces ahí tenemos un patrón de tipo fibrinoso, como se dan en las pericarditis bacterianas. Por otro lado, tenemos uno de mayor proceso infeccioso, como es la inflamación purulenta, ¿no? En donde el absceso que se ha producido por medio de este componente bacteriano es tan grande que ha movilizado una gran cantidad de neutrófilos, edema, y producto de esto hay una gran destrucción tisular. El tejido se licúa, se forma como pus, como lo estamos viendo acá, en una apendicitis, ¿no? Que se ha complicado, ¿no? Probablemente una apendicitis perforada, ¿no? Donde hay un proceso muy, muy intenso, ¿no? Y tenemos también un patrón ulceroso, en el cual
se ha dado una lesión ística crónica que ha ido destruyendo, que ha ido erosionando hacia las capas más profundas del tejido, ¿no? En este caso observamos cómo se ha perdido la continuidad de la capa mucosa, ¿no? En esta lesión del duodeno se ha perdido el componente mucoso, y acá observamos como una suerte de cráter, ¿no? En donde se ha perdido eso, y la lesión alcanza pues las capas más profundas, ¿no? Las musculares mucosae, en donde hay un gran lecho de células muertas, detritus, entre otros. A ver. Bueno, de la inflamación crónica, las dudas se centraban en revisar los componentes causales. En este caso, ¿qué nos llevaba a una inflamación crónica? Lo habíamos mencionado, un proceso agudo no resuelto, ¿no? Una hipersensibilidad del componente celular o una exposición prolongada a agentes tóxicos. Recordemos esas tres causas que nos llevan a los procesos inflamatorios crónicos. En el primer caso, infecciones persistentes, la tuberculosis, los hongos, los parásitos, ¿no? En el segundo caso, cuando nuestro sistema inmunológico por algún agente causal se ha hipersensibilizado, ¿no? Tenemos a la cabeza las enfermedades inmunológicas, la artritis reumatoide, la enfermedad intestinal, ¿no? Tenemos también la exposición prolongada a agentes tóxicos, ¿no? Ahora que está muy de moda las regulaciones, que está en boga todo lo que es la medicina ocupacional, ¿no? Entonces, se trata de evitar que la exposición prolongada, ya sea a distintos componentes del trabajo, generen enfermedades crónicas. Entonces, esos son nuestros tres agentes causales. Bueno, recordar también pues que las células clave acá son los macrófagos, los linfocitos. La función de ellos va a ser, digamos, tratar de destruir, neutralizar los agentes patógenos, y en ese camino va a haber una destrucción tisular y va a haber una reparación seguida de un proceso de fibrosis. Generalmente en las inflamaciones crónicas vamos a ver procesos cicatriciales. Acá tenemos pues una lámina en donde nosotros observamos cómo se van dando estos cambios a nivel de las paredes alveolares. Recordamos que las paredes alveolares eran unas paredes delgaditas, ¿no? Pero acá observamos un aumento del espacio intersticial, producto de un proceso crónico, en donde este espacio intersticial rápidamente se ve densamente copado por células conectivas, por células inflamatorias, y se van formando agregados linfoides, los cuales nos traducen la persistencia de este componente inflamatorio en los tejidos. Cuando nosotros observamos estos agregados, rápidamente nosotros sospechamos, ¿no?, con una gran certeza, que es un proceso crónico. ¿Por qué? Porque les ha permitido organizarse en los tejidos para hacerle frente al proceso lesivo. Entonces, seguimos. Entonces, estas son las células. Bueno, eso ya lo van a revisar ustedes con más cuidado. Y seguimos avanzando en sus dudas, que se centraban ahora en el papel de la inflamación granulomatosa, ¿no? Acá tenemos más de las células. Eso ya ustedes lo ven con mayor detenimiento. Ustedes, la célula clave es el macrófago, la activación tanto del macrófago hacia los linfocitos, ¿no?, que van a participar en este proceso crónico. A ver, un ratito. Acá tenemos pues la activación que se hace por medio de los macrófagos hacia los linfocitos, ¿no?, y que permite también la activación de otros macrófagos. Acá tenemos una laminita en donde se observa pues un denso infiltrado inflamatorio en la mucosa gástrica, ¿no? Entonces observamos cómo todo está ocupado, densamente ocupado por lo que son linfocitos, hay células plasmáticas, ¿no?, y que nos traduce pues una gastritis crónica. Ahí está. Entonces, una de sus últimas dudas era respecto a la inflamación granulomatosa. Recordemos que este era un tipo de inflamación crónica, ¿no?, en donde la participación de los macrófagos activados y de los linfocitos T conducían
a una formación de unas células muy características como son las células multinucleadas gigantes, ¿no? Muchas veces el proceso inflamatorio granulomatoso se puede asociar a necrosis central, en nuestro caso, causada por una tuberculosis, ¿no? Que digamos es una enfermedad muy endémica en nuestro país, un país en desarrollo, en donde todavía las condiciones de salubridad no son las más idóneas y que demuestran pues la terrible brecha en cuanto a salud que digamos nos divide, ¿no? dentro de nuestro país, dentro de nuestra nación, y que digamos es llamado vía los médicos a tratar de educar, tratar de generar una conciencia para evitar, ¿no? las secuelas de esta terrible enfermedad, ¿no? Los macrófagos también pueden encontrarse ¿no? en abundantes en el citoplasma, no, perdón, tienen un abundante citoplasma, perdón, y se asemejan a células epiteliales. Es por eso que se les conoce como células epitelioides, ¿ya? Pero ojo, no son células epiteliales, ¿no? Se asemejan por el abundante citoplasma. Y las citoquinas, pues, de los linfocitos van a participar en la mediación y la activación, como habíamos visto en las láminas anteriores, de la acción de los macrófagos. Entonces, acá tenemos muchas de las enfermedades que tienen la característica de desarrollar una inflamación granulomatosa, la cabeza, la tuberculosis, con el típico granuloma caseificante con centro necrótico. Pero también hay otras que no son caseificantes, ¿no? Como la lepra, que forma granulomas no caseificantes, ¿no? La sífilis, ¿no? Que forma en este caso las famosas gomas, ¿no? Que tienen una pared circundada por histocitos con infiltrado de células plasmáticas, ¿no? Sí puede tener necrosis central. También las enfermedades causadas por las bartonelas, como son las enfermedades por arañazo de gato, ¿no? La enfermedad de Crohn, que puede formar granulomas, pero no caseificantes, ¿no? Y esto se debe, pues, porque tiene otra etiología. Entonces acá tenemos también pues otro cuadrito en el cual nosotros observamos cómo es que se da la formación de un granuloma, ¿no? A través de una lesión causada por uno de estos microorganismos que tienen esa característica, ¿no? Va a haber una incapacidad para digerir al agente causal, una falla en esta respuesta inflamatoria aguda, porque habíamos dicho que uno de sus motivos o de sus acciones en el tejido es la fagocitosis, pero al haber una incapacidad para una adecuada digestión de estos componentes exógenos, va a haber una persistencia de este agente lesivo y generará una respuesta no inmune mediada por las células y una acción de los macrófagos en el cual van a tener que reclutar a otros más y formar células más grandes para poder digerir ese componente, ¿no? Formando estas células gigantes multinucleadas, ¿no? Características de los granulomas. Entonces tenemos los granulomas por cuerpo extraño, que se observan pues por distintos agentes que ingresan al cuerpo, ¿no? En este caso el talco, las suturas que se pueden observar en procesos quirúrgicos, ¿no? No hay una respuesta mediada por los linfocitos T, y dentro de este granuloma se va a observar el cuerpo extraño, ¿no? Como son hilos de sutura, partículas ¿no? de aspecto cristaliforme, entre otros, ¿no? Tenemos pues un cuerpo extraño, como vemos acá, de un aspecto cristalino, cristaliforme, ¿no? Que está rodeado por estas células epitelioides, ¿no? Estas células multinucleadas, ¿no? Tratando de limitar, digamos, el proceso inflamatorio. Y tenemos luego el granuloma inmunitario, que sí está mediado, pues, por macrófagos y los linfocitos, y van a producir, ¿no? Las citoquinas, la interleuquina 2, el factor de necrosis tumoral, que van a favorecer la transformación de macrófagos en células epitelioides. Y a su vez, aumentan y perpetúan el ciclo activando otros linfocitos. ¿No? Acá tenemos una muestra donde observamos estos granulomas caseificantes, ¿no? Múltiples en este tejido. A ver, tenemos acá. Y acá observamos a la microscopía cómo se observa
un centro necrótico rodeado de estas células, ¿no? Multinucleadas gigantes características, ¿no? Con una disposición en herradura. Acá tenemos tiene una disposición central, concéntrica, ¿no? Observamos todos los núcleos dispuestos como una C, ¿no? Característico de las células multinucleadas gigantes, ¿no? Como consecuencia, pues recordábamos que la inflamación excesiva puede devenir en una gran cantidad de enfermedades crónicas, ¿no? Y a su vez, una inflamación defectuosa condiciona una mayor susceptibilidad a infecciones, ¿no? Por una pérdida de leucocitos. Bueno, eso era, a grosso modo, la mayoría de nuestras preguntas que nos hicieron llegar. Acá doy el pase para el doctor Taxa, para que disponga de algunos comentarios finales. A ver cómo se deja esto. Dejar de compartir. Ya está. Ya está. A ver, chicos. Doctor Taxa. ¿Estará por ahí? Hola, hola. Sí. Hola, Omar, ¿cómo estás? Discúlpame. Sí. Bueno, gracias, Omar. Realmente ha sido una resolución de varias inquietudes que tenían los alumnos sobre inflamación aguda, los mecanismos, inflamación crónica, cómo es que este proceso se puede perpetuar en el tiempo y los problemas inflamatorios granulomatosos al final. Bueno, vamos a proceder ahora, ya faltando pocos minutos, les voy a pasar la encuesta que tienen que responder en este momento. Lo acabo de adjuntar ahorita en el chat. Por favor, ingresen y respondan la encuesta para su asistencia del día de hoy. Respondan la encuesta, por favor. Excelente, Omar. Te agradezco bastante. Creo que los alumnos han quedado... Parece que hay algún problema con el link. Sí, estoy viendo en el chat que parece tienen algún inconveniente con el link. Bueno, suficiente con que me responda uno. No entiendo por qué no lo pueden ver. Está ahorita, lo he puesto en el chat de aquí del Zoom. No sé si alguien de coordinación me puede ayudar. ¿Por qué no lo pueden visualizar los alumnos? ¿Lo pueden visualizar? Lo acabo de enviar ahorita. Confírmenme si lo pueden enviar, si no voy a tener que enviar al correo a todos. Lo pueden observar. Yo he copiado y lo he reenviado. No sé si se puede observar. Qué raro. No, lo has enviado de manera privada, Omar, entonces solamente lo estás viendo tú. Tienes que poner que lo vean todos. Ya, voy a hacerlo ahora. Sí. Perfecto. Ahí Omar ya lo copió. ¿Lo pueden visualizar? A ver, ahora lo he puesto para todos los panelistas. ¿Lo pueden observar? Ya, muy bien. Sí, doctor. Ahora sí ya está para todos. Excelente. No, pero cuando me envié también lo había puesto para todos los panelistas, pero bueno, no sé por qué no. Sí, que parece que los alumnos están en la categoría de participantes. Ah, ya. Sí, ha habido esa pequeña confusión. Bueno.
Perfecto. Ya está, está bien, perfecto. Si ya lo respondieron, excelente. Excelente, bueno. Listo, jóvenes. Se les agradece bastante y ya nos estamos viendo la próxima semana. Nuevamente con el doctor Omar Reyes, ahí les iremos informando cualquier otro acontecimiento. Entonces, ya saben, los alumnos que tienen cruce de seminario, ahora a las 8, de 8 a 9:30, se les va a aperturar una nueva sesión. Y el grupo que estaba con el doctor Hugo Castro, vamos a tener la recuperación el día sábado, vamos a programar la reunión. Y de la misma forma, los alumnos que tienen cruce de práctica, también el día sábado se va a programar la recuperación de ser el caso. ¿Ok? Omar. Muy bien, muchas gracias, doctor Taza, por la oportunidad y saludos a todos los alumnos. Nos vemos en la sesión de seminario. A ver, mientras van contestando, vamos a ir ingresando y vamos a dar un promedio de unos 10 minutos. Permiso. Gracias, Omar. Cuídate. Saludos. Hasta luego, doctor. Ay, Diosito.
Asociación